van a escuchar. Y después de la semana pasada que estuvimos en Mesoamérica, ¿verdad?, con el doctor Matos, en esta ocasión vamos a irnos a la colonia, también a México, pero a la colonia. El doctor Antonio Rubial actualmente es maestro de la Facultad de Filosofía e Historia del Colegio de Historia. Él es egresado de la universidad, tiene un doctorado de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad de Sevilla, otro de la Universidad de Sevilla. Tiene una gran cantidad de libros, entre los cuales, déjenme ver, porque son 18 por ahí, si es que... La vida religiosa en el México colonial, un acercamiento bibliográfico, publicado por la Universidad Iberoamericana en coautoría con Clara García Eduardo. Santa María Tonantzintla, un pueblo, un templo, gobierno del pueblo, Universidad Iberoamericana. La hermana pobreza, el franciscanismo de la Edad Media, la evangelización novohispana. Los libros del deseo, que es una novela histórica, tiene 2 novelas, lo cual es una novedad también para los historiadores y antropólogos, bueno, etcétera. Y además tuvo el premio de, ¿cómo se llama?, el de la universidad, sí, el premio de la Universidad Nacional el año pasado. Entonces, con ustedes el maestro Antonio Rubial. ¿Podríamos apagar las luces, por favor? Esto sobre todo. Es como me siento. Bueno, vamos a hablar en esta noche de un tema que aparentemente es un tema infantil. Todo nos remite a nuestra infancia, el tema de los Reyes Magos, ¿verdad? El tema de los regalos. Pero vamos a ver cómo durante la Edad Media y durante el Renacimiento y el Barroco, también en América, el tema de los Reyes Magos va a ser un tema fundamental dentro de la formación de lo que los historiadores actuales llaman el imaginario colectivo. Alrededor de la imagen de los Reyes Magos se han elaborado una gran cantidad de valores, percepciones del mundo, construcciones históricas, científicas, morales, religiosos, filosóficas. Y creo que es un tema que nos va a servir para aproximarnos a muchos fenómenos todavía son muy vigentes. Yo voy a tratar en la conferencia que les voy a dar en esta noche 3 aspectos de gran mito que es el mito de los reyes. Un aspecto está relacionado precisamente con esto, los magos como los orígenes de la predicación hacia los gentiles, cuando todavía no son reyes, cuando solo son magos. Un segundo tema serán los magos cuando se convierten en reyes, y eso tiene que ver con el ciclo en el cual estamos, es decir, el ciclo de religión y política, ¿no? Cómo estos magos de Oriente, de los que habla la Biblia, se vuelven los reyes magos, los santos reyes magos. Y un tercer tema va a estar relacionado con también otro fenómeno político, pero geográfico, científico, que es cómo Europa va a percibir a los otros continentes, cómo va a percibir el Oriente, Asia, cómo va a percibir África, y después cómo va a construir América. Porque finalmente ustedes saben que nuestra visión del mundo es una visión que se ha generado en Occidente, que se ha impuesto a partir de Europa. ¿Cómo vieron los europeos a los otros
hombres del planeta, tiene que ver también con los Reyes Magos. Les voy a leer lo que dice la Biblia de los Reyes Magos. La Biblia dice muy poquito. Es el único evangelio que los menciona es el Evangelio de San Mateo. Nacido pues Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella al oriente y venimos a adorarle. Y llegando a casa, vieron al niño con María su madre y de hinojos le adoraron. Abriendo sus cofres le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Punto. Es todo lo que dice la Biblia sobre los magos, todo. No dice el número, no dice sus nombres, no dice que uno era blanco, uno era negro y otro era pinto, no dice cuándo llegaron, qué día del año llegaron, todo eso no dice. Todo eso fueron construcciones posteriores que se fueron elaborando a lo largo del tiempo. La primera construcción, vamos a ver la imagen más antigua que hay de los reyes, es esta, un sarcófago de los Reyes Magos del Museo Vaticano, del siglo III. Son las imágenes más antiguas que tenemos de los reyes. No son tres, aparecen un grupo, son magos todavía, y representan precisamente este esquema de los gentiles, los primeros no judíos que reciben el mensaje de Jesús. A partir del tema de los magos, estos astrólogos, se comienza a elaborar entonces en Occidente toda una visión de la evangelización del mundo. Ellos, según la tradición que se elabora a partir precisamente de estas palabras de la Biblia, son personajes que llevaron por primera vez el mensaje de Cristo fuera del ámbito judío. Los primeros que recibieron el mensaje cristiano no fueron los judíos, fueron los gentiles, unos magos gentiles y unos magos no judíos. Hasta el siglo IV se celebraba el 6 de enero como el día del nacimiento de Cristo. ¿Por qué el 6 de enero? Porque ese día se festejaba en Egipto a un dios llamado Aión, un dios que era el dios del río, el que hacía que el río desbordara todos los años y se convirtiera en color de sangre. Esta imagen, recuerdan, de los ríos color de sangre, es un símbolo de Cristo, pues fue el motivo para que ese día se impusiera el día del nacimiento de Cristo, como sustitución al culto a un antiguo dios. Pero en la época de Constantino se cambió la fecha del 6 de enero como fecha de nacimiento de Cristo y se puso el 25 de diciembre, porque en ese día se festejaba al dios Mitra, un dios solar, guerrero, que era muy importante en el Imperio Romano. Y se dejó entonces el 6 de enero para el día de la Epifanía, es decir, la manifestación de Dios a los magos. Precisamente después de Constantino es cuando comienzan a elaborarse la mayor parte de los discursos sobre los magos que conocemos. Algunas versiones, evangelios armenios, dicen que eran 12, otros dicen que eran 4, pero finalmente ganó el 3. ¿Por qué ganó el 3? Porque son 3 los regalos. Esta es una representación muy antigua del siglo VI en Rávena, San Apolinar, donde se representan a los magos con sus gorros frigios, como los persas. Los vecinos de los bizantinos eran los persas, entonces vistieron a los magos como los persas, con pantalones, con ricos trajes, con ricas telas, ofreciendo 3 grandes vasijas con los dones, el oro, el incienso y la mirra de la que hablaba la Biblia. Y aparecen también, por primera vez, los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, y la representación de 3 personas de diferentes edades. Muy importante porque va a ser otra de las características de los magos,
sobre todo en las primeras representaciones. Hay un mago anciano de barba blanca, un mago imberbe, el más joven, y un mago con barba negra de mediana edad, ¿no? Que representaría las 3 edades del hombre también. La siguiente. La imagen de los magos comienza a imponerse a los pueblos germanos, a los pueblos que llegan al Imperio Romano y comienzan a aceptar el cristianismo como parte de una serie de privilegios, ¿no? Porque los reyes germanos tenían el cristianismo escritura, tenían en el cristianismo una tradición, el derecho divino, una serie de elementos que les permitían consolidar su poder sobre los otros señores. Los reyes germanos, y en general los monjes que trabajaban con estos reyes, promovieron muchísimo el culto a los magos, porque precisamente el mensaje era que se estaba llamando a todas las gentes de la tierra, y los magos representaban a estas gentes, a estos gentiles, se dice la palabra gentil, ¿no? Las gentes. Esta es una representación del altar Rachis, la cultura lombarda, norte de Italia. Y fíjense, el modelo es el modelo bizantino, la Virgen en un trono y los 3 magos que se aproximan vestidos a la usanza de los persas. El ángel, la estrella, todos los símbolos están ahí presentes. La siguiente. Una representación franca del siglo VII, muy esquemática, vean, ¿no? La Virgen es casi un esquema geométrico con el niño, la estrella es como una rosa, y los 3 magos con sus dones en una secuencia. Es una pieza de madera, labrada en madera. La siguiente. Y vamos a dar un salto, ¿no? Dirán, ¿qué hay de aquello a esto? Ha pasado 10 siglos, ¿no? Estamos, 8 siglos, estamos en el siglo XV, y la idea de los magos comenzó a ser muy molesta para los monjes a partir del siglo VI, del siglo VII, porque San Agustín había condenado la magia como un elemento demoníaco. Los magos, los que hacían astrología, los que veían el futuro a través de las estrellas, eran considerados nigromantes, es decir, hombres que se dedicaban a artes mágicas demoníacas. Y entonces el término mago fue un término que no era muy propicio para definir a estos hombres. Incluso muchos padres de la iglesia, San Agustín, Beda el Venerable y otros padres de la iglesia de esta primera etapa, decían que en aquella época mago era sinónimo de sabio. No como para nosotros, decían ellos, que mago es un hombre que se dedica a las artes mágicas de tipo demoníaco. Sin embargo, en el Renacimiento se rescata la magia. Con el Renacimiento se descubre este famoso texto de Hermes Trismegisto, un texto mágico que hablaba de astrología, de alquimia, un texto que causó gran furor en Italia y en todo el mundo europeo. Se tradujo del griego gracias a unos sabios bizantinos que llegaron a Italia y lo trajeron desde Bizancio. Estos textos herméticos rescataron la magia y la convirtieron en algo positivo. La magia no era para estos magos del Renacimiento algo negativo, al contrario, Dios había escrito en las estrellas el futuro de los hombres, y la magia buena, era un medio para llegar a Dios. Es por esto que los magos del Renacimiento rescataron a los magos, a los 3 magos de Oriente, y muchas veces aparecen estos magos, además con un sentido muy humano. Cristo, hombre, está siendo observado por los magos, y siempre los magos observan que es un varón. El niño Jesús está con las piernitas abiertas, mostrando su sexo, ¿no? Incluso a veces los magos le levantan para ver si de veras es niño, ¿no? Estamos en un sentido muy renacentista, ¿no? Cristo es hombre en todas sus partes. Y vamos a ver continuamente esta representación del rey viejo
que es Melchor, el rey más viejo, agachándose para verle el pirrín al niño, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Vean ahí otra vez este cuadro de Peter Bruegel, ¿no? No aparece, ¿no? Están observando a ver si de veras es niño, ¿no? Lo que es una demostración de que Cristo fue varón, fue hombre. En el Renacimiento se insiste mucho en la humanidad de Cristo. ¿Sí? La siguiente. Vean aquí este Tiziano, ¿no? Vean ahí el rey mago vestido casi como un señor del Renacimiento, ¿no? También agachándose para verle el sexo al niño, ¿no? La siguiente. Para esta época, para el siglo XV, ya el tema de los magos se había transformado. Los magos ya no solo eran magos, eran también reyes. Y eso se debió precisamente a la consolidación de las monarquías, sobre todo de la monarquía de Carlomagno en el año 800. Todo el tema de la monarquía carolingia, cuando Carlomagno se convierte en emperador del occidente. Recuerdan que durante 400 años el único emperador era el emperador de Bizancio, porque el emperador de occidente había sido derrocado por la invasión germana. En el año 800, Carlomagno decide restaurar el imperio romano de occidente y escoge ese día, el 25 de diciembre, entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, y de ese año, el año 800, para hacer su coronación como emperador. Toda la literatura de esta época, de la época de Carlomagno, está alrededor de los magos. Y los magos ya no solamente son magos, son reyes como Carlomagno. Es a partir de esta necesidad de los reyes como Carlomagno que estos tres magos de Oriente se convierten en la representación de la monarquía. Muy interesante además que es precisamente Carlomagno el primero que hace que datar los años a partir del nacimiento de Cristo se haga efectivo en todo el mundo cristiano. Recuerdan que es hasta el siglo VI cuando Dionisio el Exiguo, un monje franco, define por primera vez la fecha del nacimiento de Cristo y comienza a contar los años a partir del nacimiento de Cristo. 600 años después del nacimiento de Cristo. Es muy impresionante. Claro, hubo varios errores en estos cálculos. No tenían suficientes conocimientos históricos y parece que el error fue que los 6 o 8 años, lo que significa que Cristo nació 8 años antes que Cristo. Entonces estamos en una fecha errónea, digamos, ¿sí? Pero bueno, se sacralizó y Carlomagno expandió esta idea. El año 800 es quizás el primer año donde se celebra en toda la cristiandad el nacimiento de Cristo 800 años después. Y precisamente el tema de los reyes está ahí presente. Ya por ejemplo, el Codex Gegisbertus, un códex de la época de Carlomagno, aparecen los tres reyes magos llevando los dones a Cristo y arriba tres reyes celestiales viéndolos desde el cielo, ¿no? Ya con coronas, con las coronas que representan la monarquía. La primera representación de los magos como reyes del siglo IX. El siglo IX es muy tarde. La siguiente. Vean, en el siglo XII pues ya están los reyes totalmente construidos y no hay ninguna imagen que los represente sin sus coronas. Es un altar románico, catalán. Vean, están con sus nombres, Caspar, Baltasar y Melchor, con los tres tipos de el anciano, el joven y el de mediana edad, la estrella, y montados sobre unos camellos, caballos, ¿no? Todavía no. Los animales sobre los que van montados los reyes tienen que ver mucho con estas imágenes, y vamos a ver después hablar sobre ellos. Es el siglo XII. Vamos a ver, el siglo XIII aparece en un vitral en la catedral de Chartres esos tres reyes magos como peregrinos, los santos peregrinos, santos reyes peregrinos, ¿no? Veanlos con sus coronas y con su estrella, ¿no? Siempre en la misma representación que es un estereotipo, ¿no?
y está sacralizado el estereotipo. Vamos a ver que precisamente en esta época, entre el siglo XII y el siglo XIII, es que se da el salto de los 3 reyes magos a santos reyes magos. Y eso se debe a que se descubrieron las reliquias de los reyes magos. Hasta el siglo XIII nadie sabía dónde estaban los huesos de los reyes magos. Algunos viajeros de Oriente habían intentado encontrarlos, nunca los encontraron. Pero en 1150, milagrosamente, aparecieron los restos de los reyes magos en la catedral de Milán, en la catedral de San Eustorgio. Precisamente este santo obispo de Milán, al cual estaba dedicada la catedral, era un mártir, se asoció precisamente con la traída de los huesos de los reyes magos a Milán. Se habían muerto en Oriente, entonces había que inventar cómo habían llegado a Milán, ¿no? Y la invención pues era muy clara. Primero tenía que ser por un personaje fundamental en la historia antigua, Santa Elena, la mamá de Constantino, la que había traído, recuerdan, los clavos de Cristo y la Santa Cruz. Ella, en las excavaciones que había hecho en el Santo Sepulcro, había encontrado la Santa Cruz y los clavos. Pues a ella se atribuyó también el descubrimiento de los huesos, de las reliquias de los Reyes Magos. San Eustorgio, un santo mártir de la época romana y obispo de Milán, había recibido estos huesos de Santa Elena y los había traído a Milán y los había enterrado allí, en la catedral. Y nadie se había enterado de este entierro hasta que en el siglo XII, milagrosamente, estos son mitos, ¿verdad?, se descubrieron los huesos de los Reyes Magos. No había durado mucho el gusto a los milaneses. Hicieron un altar es muy tardío, ¿no? Un altar del siglo XIV, para conmemorar a los reyes, pero en 1164, el emperador Federico Barbarroja, Federico I, dijo: ¿cómo los huesos de los Reyes Magos? Invadió Milán y se los robó. Y se los llevó a Colonia. Y en Colonia hizo un extraordinario altar para colocar los huesos de los Reyes Magos. Este es el altar de los reyes de Colonia. Colonia se convirtió muy pronto en la capital del imperio. Todos los emperadores alemanes se coronaban en la catedral de Colonia, frente precisamente a la tumba de los Reyes Magos. Al haber huesos, al haber reliquias, hay culto. Y por lo tanto, estos magos de Oriente, a los que nunca se les había rendido culto, comienzan a convertirse en santos. Se les piden favores, curan epilepsias, expulsan demonios, evitan incendios, hacen un montón de milagros y se le convierten para muchas ciudades en sus santos patronos. Ahí tienen el altar de los reyes, donde están enterrados los huesos de los reyes. ¿Serán ciertos? Pues posiblemente no. Pero esto creó un importantísimo momento histórico para Occidente. Precisamente la sacralización del imperio, la sacralización del emperador, el heredero directo de los Reyes Magos. Federico I fue uno de los emperadores que intentó que Carlomagno fuera canonizado, porque Carlomagno era el padre del imperio de Occidente, ¿no? Entonces, por eso es una de las grandes promociones de este emperador Federico Barbarroja. La siguiente. La catedral de Reims muy pronto comenzó a necesitar también un lugar para celebrar las coronaciones de los reyes de Francia. Recuerdan que en el centro de Europa hay dos grandes estados, Alemania y Francia. Alemania tenía a los santos reyes. Francia descubrió de forma milagrosa que en la catedral de Reims estaba un cáliz que se había hecho con el oro que Melchor había llevado al niño Jesús. Y ese oro del niño Jesús, ese oro de Melchor, era
el oro que sacralizaba entonces la presencia de los reyes de Francia. Los reyes de Francia se coronaban en la catedral de Reims. En esta adoración de los Reyes Magos del Barguelo aparecen, se fijan, los reyes venerando al niño con caballos atrás, ¿no? Todavía vamos a ver esta evolución de los animales que portan los reyes, la siguiente. Vean aquí de nuevo en otra obra italiana, de Duccio, en Siena, principios del 14, de nuevo los reyes con sus caballos, por atrás hay unos camellos, comienzan a aparecer los camellos también, vamos a hablar de esa obra, y la presencia ya de la primera representación de los reyes viendo a ver cómo el niño Jesús es hombre, ¿no? Es varón. La siguiente. Vean, esa es una interesante obra de Stefano da Verona, de la Pinacoteca de Brera de Milán. Milán comenzó a tener un gran culto a los reyes, aunque ya les habían robado los huesos. Pero en Milán hay una gran cantidad de testimonios de la presencia de los Reyes Magos. Hay muchos cuadros de los Reyes Magos. Aparecen ahí los reyes coronados, como ven ustedes, el primero ya poniendo la corona a los pies de Jesús y con atrás un camello, ¿no? Un animal que comenzaba ya a tener contacto con Oriente, con Europa, gracias a las cruzadas, como vamos a ver. La siguiente. Vean aquí una preciosa pintura anónima catalana de los reyes vestidos lujosísimamente. Todavía, se fijan, los tres son blanquitos, ¿no? Los tres son blancos. Hay un joven, un anciano y es la iconografía tradicional. Y se fijan, comienza a aparecer allá atrás en el fondo un esclavo negro, pero todavía como esclavo, como parte del séquito. Vamos a ver algo muy importante. Si los reyes eran santos, tenían que traer también un séquito, ¿no? Entonces primero aparecen solitos, pero después de que se convierten en reyes, comienzan a venir con una gran cantidad de gente, y con animales, y con sirvientes, ¿no? Eso va a comenzar a aumentar con una gran cantidad de imágenes, estas primeras imágenes de los reyes. Para el siglo XIV, para el siglo XV, ya los reyes no vienen solos, y no solamente esto, vienen en grandes cabalgatas. Eso se debe a un hecho. A partir del siglo XIV, en Italia y después en Borgoña, en Flandes, en las grandes cortes europeas, los señores, los ricos, los grandes burgueses, los nobles e incluso los condes, los reyes, comenzaron a salir a la calle el día del 6 de enero en una cabalgata, la cabalgata de los reyes, repartiendo regalos y con un gran séquito, haciendo una gran ostentación de su riqueza. Estas cabalgatas de los reyes van a alimentar las imágenes de los reyes en las pinturas. Vamos a ver cómo cada vez las pinturas se vuelven más ricas en detalles. Y los reyes, que eran originalmente nada más 3 gatos, ¿no?, se convierten en los jefes de una enorme cantidad de individuos que traen animales exóticos y traen una enorme cantidad de riqueza. Y eso se comienza a reflejar en estas imágenes. En esta catedral, la SEO, la catedral de Zaragoza, y en varias catedrales españolas, comienza a construirse un altar de los reyes en el fondo de la catedral. Este altar de los reyes es un altar donde los reyes juran los privilegios de la ciudad. En el caso de Zaragoza, el rey de Aragón jura ante este altar los privilegios de la ciudad de Zaragoza, los privilegios del reino de Aragón. Recuerden, el rey de Aragón era rey de Aragón, de Cataluña y de Valencia. En cada una de estas regiones había un altar donde el rey juraba los privilegios de cada región. Y curiosamente, el altar donde se juran esos privilegios, el altar de los reyes, tiene como centro la adoración de los Reyes Magos. Es muy interesante porque incluso en este altar, el niño Jesús trae una moneda con la cara de Juan II, que es el rey de Aragón en ese momento. El niño Jesús trae una moneda con la cara de Juan II.
¿no? Que es interesantísimo, es una sacralización del poder del rey por el mismo Cristo. Cristo mismo trae en su mano la efigie del rey. La siguiente. Estas cabalgatas, por ejemplo, comienzan a verse espectaculares en el siglo XIV en cuadros como este de Gentile da Fabriano, donde, por influencia bizantina, los reyes magos comienzan a representarse precisamente como los emperadores de Bizancio. Ven, por ejemplo, aquí ya aparece un rey más morenito, ¿no? Aparece el rey moreno, aparece un rey blanco y el rey anciano arrodillado ante Cristo. Pero vean, lo interesante es la cabalgata, ¿no? Caballos, personajes, aves, papagayos, monos, ¿no? La cabalgata es de una gran riqueza y nos recuerda a las cabalgatas que se hacían en Florencia el Día de Reyes para celebrar esta fiesta. ¿Sí? La siguiente. En 1459, este artista llamado Benozzo Gozzoli pintó para el Palacio Medici Riccardi una hermosísima habitación con el tema de la cabalgata de los reyes. Uno de los reyes estaba vestido como el emperador bizantino de ese momento, se llamaba Juan Paleólogo. ¿Por qué como el emperador bizantino? Entre 1440 y 1450, Florencia y Roma comenzaron a ser el centro de una gran actividad religiosa. Recuerdan que los bizantinos en este momento están atacados por los turcos. La ciudad de Bizancio está a punto de caer. Caerá poco antes de esta fecha, en 1453. Cuando llegó el emperador bizantino a Italia, todavía no había caído la ciudad. Iba a pedir refuerzos, iba a pedir ayuda a los cristianos para que lo ayudaran a que su ciudad no cayera. Iba vestido así. Impactó tanto el lujo, la riqueza, la belleza con la que estaba adornado este emperador, que muy pronto comenzaron a pintarse en los cuadros de los reyes a uno de los reyes como el emperador. Otro de los reyes era ni más ni menos que Lorenzo de Médicis. La siguiente. Eso tiene que ver con otra cosa. El Papa, aprovechando esa situación en la que se encontraba Bizancio, intentó una reunificación de las iglesias. Precisamente a raíz de las cruzadas, los cristianos se habían dado cuenta de que además de la iglesia ortodoxa griega, de la iglesia cismática, como ellos le llamaban, los católicos occidentales llamaban a los griegos cismáticos porque no reconocían al Papa. Pero además de ellos, había cristianos armenios, había cristianos árabes, había incluso cristianos que estaban más allá del mundo islámico. Cuando los franciscanos llegan a la India, llegan a China, antes que Marco Polo, estamos en 1270, 1280, encuentran allá cristianos. Esto era insólito para la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica comenzó a asociar a todos estos cristianos de Oriente, precisamente con los Reyes Magos. Llegaron también entre estos unos etíopes. Desde 1410 ya el Papa había recibido una embajada de monjes etíopes. Recuerden, Etiopía era un territorio muy peculiar, había sido cristianizado desde Egipto. Cuando Egipto pasó a manos islámicas, se habían roto los contactos entre Etiopía y el mundo cristiano. Pero Etiopía siguió siendo un país cristiano. Vamos a ver, esto es fundamental en el proceso de evolución de la idea de Oriente. África era todavía Oriente. Y vamos a ver cómo esto impactó muchísimo
la idea de los magos. ¿Qué es el Oriente? El tercer gran tema, ¿no? El tema geográfico. ¿Por qué los reyes comienzan a asociarse con imágenes que tienen que ver con el Oriente? ¿Cómo los europeos ven el Oriente? Primero, el Oriente es algo exótico, ¿no? El Oriente es Persia, es la Arabia Félix, de donde vienen los perfumes, los inciensos. El Oriente es la India. Todavía China no, ¿eh? China todavía no existe para los europeos en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI. La India sí. ¿Recuerdan? Alejandro Magno había llegado hasta la India, ¿no? Entonces la India es algo cercano, por lo menos en el imaginario, ¿no? Entonces los reyes magos debían haber venido de Persia, de Arabia y de la India. Traían 3 regalos: oro, incienso y mirra. Entonces comenzaron a hacer elucubraciones, ¿no? ¿Dónde hay oro? Pues en Egipto, ¿no? Mirra, pues la mirra viene de Persia. Y el incienso pues viene de Arabia. ¿Para qué sirven el oro, el incienso y la mirra? El oro para que la Sagrada Familia comiera. El incienso, porque el incienso sirve para ahuyentar los malos olores del establo. Y la mirra es una sustancia que elimina los gusanos. Si ven el Venerable, uno de los primeros que habla de estos temas, comienza a darle un sentido a estos regalos. Claro, este sentido comenzó a convertirse cada vez más en un sentido simbólico. El oro porque es rey, el incienso porque es Dios, la mirra porque es hombre, mortal. La mirra también se usa para embalsamar los cadáveres. Entonces, teníamos entonces ya toda una serie de elementos que nos hablan de un mundo oriental del cual vienen estos objetos misteriosos, sagrados, simbólicos, y que además es un lugar donde hay animales exóticos. Pero no es hasta el siglo XII que los europeos entran en contacto directo con el Oriente, y eso gracias a las cruzadas. Cuando los europeos conquistan Tierra Santa, aunque la pierden 100 años después, comienzan a interesarse por estos países de los que solo tenían oídas, ¿no? Nunca había estado nadie más allá. Había habido peregrinos a Tierra Santa, pero en una cantidad tan enorme como con la cruzada, se han trasladado cantidades de gente europea a Oriente. Y esto comenzó a cambiar la idea del Oriente. Entre otros, comenzó a aparecer en las representaciones de los magos el camello, un animal típicamente oriental. De hecho, Jacobo de la Vorágine, un gran escritor dominico del siglo XIII, decía que los reyes magos habían podido llegar tan rápido a Jerusalén después de ver la estrella porque venían montados en dromedarios. La palabra dromedario es una palabra que viene del griego y viene de dromos, que significa velocidad. Todavía usamos palabras como autódromo, velódromo, ciclódromo. Bueno, la palabra dromo es velocidad en griego. Entonces, dromedario viene de ahí. Es un animal veloz. Entonces, eso explicaba Jacobo de la Vorágine. Explica por qué los reyes magos llegaron tan rápido. En las imágenes comienzan a aparecer dromedarios y camellos como representaciones de los magos de Oriente, porque es el animal propio de Oriente. No desaparecen los caballos, los caballos siguen, vean aquí un caballito al frente, ¿no? Pero el dromedario es un animal fundamental en esta apropiación del Oriente, que vamos a ver a lo largo de este momento. Es decir, entre los siglos XI, XII y XIII, es decir, cuando se está descubriendo el Oriente gracias a las cruzadas. Vamos a ver la siguiente. Claro, el Oriente para los europeos, en el siglo XIV, en el siglo XV, es el turco. Los turcos ya están allí. Los turcos conquistaron prácticamente Tierra Santa, se las arrebataron a los cristianos en el siglo XII. En el siglo XIII ya están en Anatolia,
Para el siglo XIV están a punto de tomar Constantinopla y en el siglo XV toman Constantinopla. O sea, para los europeos, los orientales son los turcos. Por eso, en muchas representaciones plásticas de los Reyes Magos, los reyes aparecen con turbantes turcos. Vean, por ejemplo, en este libro de horas del Duque de Berry, vean los séquitos de los reyes, ya no son los reyes con coronitas, son turcos con turbantes, con un gran séquito de turbantes. Y algunos animales que medio quieren ser camellos, ¿no? Porque los europeos todavía no saben muy bien cómo son los camellos. Aunque claro, ya han comenzado a llegar camellos a Europa, como el alemán exótico. Caballos y camellos son los animales asociados con el oriente y ahora un nuevo elemento, los turcos con turbantes. ¿Sí? La siguiente. ¿Cuándo aparece el rey negro? Muy tarde, hasta el siglo XV. La primera vez que aparecen reyes negros es en Alemania, curiosamente, porque comienzan a llegar los primeros esclavos negros a Alemania. Es extraño, de veras extraño, porque Italia, España, Portugal ya tenían esclavos negros desde antes. Los portugueses ya estaban en el norte de África desde el siglo XIV y estaban con colonias en África en el siglo XIV. ¿Por qué no apareció un rey negro en Portugal, en España o en Italia, donde tenían contactos más cercanos con África, y no en un lejano país como Alemania? Precisamente por esto, porque los negros formaban parte de los séquitos de los reyes, no eran reyes. Y Alemania, que estaba tan lejana a este ámbito, fue la primera que comenzó a poner un rey de color negro. Claro, para elaborar esto pasó muchísimo tiempo. Ya desde el Beda el Venerable, uno de esos grandes autores de los que hemos hablado, un monje del siglo VIII, este monje decía: los reyes magos, los tres reyes magos representan a los tres continentes. Recuerdan que en la visión bíblica la humanidad había sido destruida con el diluvio, y Noé y su familia eran los únicos que se habían salvado. Entonces la humanidad era heredera, era hija de los tres hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. Y resulta que en toda la construcción cristiana a lo largo de los siglos VIII, IX y X, Sem, Cam y Jafet representaban los tres continentes. Sem era Asia, Cam era África y Jafet era Europa. Entonces lo que hace Beda el Venerable es asociar estos tres hijos de Noé con los tres reyes magos, ¿no? Entonces hay un rey de África, un rey de Asia y un rey de Europa. Eso todavía no se ve en las imágenes, pero ya aparece en los textos teológicos del siglo VIII, del siglo IX. Es hasta el siglo XV cuando esto se hace realidad en la iconografía, es decir, en las imágenes. En el siglo XV comienzan a representarse un rey negro, un rey asiático y un rey europeo. Generalmente el más anciano es el europeo. ¿Por qué? Tiene que ver con preeminencias, ¿no? Los ancianos somos es la gente que mayor privilegios tiene. ¿Por qué? Por su edad, por su prestigio, su sabiduría, es venerado. Por eso es el primero que se acerca al niño y se arrodilla ante el niño. Después están el rey más joven, es África, y el rey de mediana edad va a ser Asia. Vamos a ver la siguiente, cómo esto se va a convertir en un prototipo. Otro pintor alemán, Siegfried alrededor de 1500, vean, ya tiene los tres reyes también ya representando los tres continentes. La siguiente, otro cuadro, Mantegna, un pintor italiano alrededor de 1500, también comienza a representar a los tres reyes con las caracterizaciones de los tres continentes. Es curioso, 1500, ya se descubrió América, pero no se sabe que América es América. América es Asia en el 1500.
Siguiente. Por ejemplo, este anónimo flamenco del siglo XVI, el rey negro, ¿no? Un turbantazo, un traje verdaderamente soberbio, ¿no? Es lo primero que se ve es el rey negro, ¿no? Parece casi una vedette, ¿no? Es un rey que ostenta su riqueza. Fíjense, además muy interesante porque el tema de los reyes se presta además a una gran cantidad de meditaciones alrededor de los contrastes. Riqueza, la riqueza exuberante de los reyes frente a la pobreza de la Sagrada Familia, que viven en un pesebre, son miserables. La vejez frente a la niñez, ¿no? Los viejos adoran al niño. El contraste entre riqueza, pobreza, vejez, niñez, humildad, poder, ¿no? Estos temas, los Reyes Magos se prestan muy bien a estos contrastes, ¿no? Y esas meditaciones morales alrededor del poder, la riqueza, frente a la humildad, la pobreza de Jesús. Son meditaciones que por supuesto hacen los franciscanos, ¿no? Recuerdan a San Francisco de Asís, el primero que representa un pesebre, el primero que representa una escena de la adoración, y eso se convierte en un gran espectáculo teatral después. La siguiente. En esta Catedral de León, esas esculturas donde aparece ya un rey negro en una de las imágenes. Estamos en el siglo XV, muy temprano, casi al mismo momento en el que está apareciendo en Alemania, en Flandes. Hay un gran contacto, recuerdan, entre Castilla y Flandes gracias al comercio de la lana. ¿No? Recuerdan, incluso Castilla va a terminar dominando Flandes en la época de Carlos V. La siguiente. Vean, el Bosco tiene una adoración de los reyes preciosa, y el primer personaje, este personaje con un vestido blanco, ¿no? Hermoso, es el rey negro. Vean, además el Bosco aprovecha para pintarnos un enorme paisaje, ¿no? Como es el Bosco, ¿no? Con escenas muy extrañas, estos niños que están arriba del tejado, en fin. La siguiente. Es un cuadro fascinante que se ha atribuido a Vasco Fernández, un pintor portugués. Se ha puesto como fecha del cuadro a 1501-1506. Está en la Catedral de Viseu, en Portugal. Lo fascinante del cuadro es que aparece como uno de los reyes un indio americano. Este empenachado, no es un negro. Curiosamente, en este cuadro no hay un rey negro. Uno de los reyes es precisamente un personaje recién descubierto. Están llegando a Europa las primeras imágenes del indio americano. Todavía se piensa que es Asia. ¿No? ¿Recuerdan? Hasta 1507, Américo Vespuccio dice: esto es un nuevo continente, es un novus orbis. Hasta 1507 los europeos siguen creyendo que habían llegado a Asia. ¿Recuerdan? Colón, precisamente cuando llega Colón a América, comienza a buscar lugares que se parezcan a los lugares míticos que él ha leído en Marco Polo y por supuesto en su Biblia, ¿no? Cibao, Zipango, ¿no? Hay un lugar que se llama Soba, Saba. Saba es uno de los lugares de donde vinieron los reyes. Los Reyes Magos comienzan a parecérsele a Colón en América, ¿no? Aquí deben estar las tumbas de los Reyes Magos, porque Colón está convencido de que ha llegado a Asia. Cuando en el 1500 se comienzan a publicar las primeras cartas de Colón y después de Américo Vespuccio, los europeos comienzan a hacer los primeros dibujos de los indios americanos a través de las descripciones que ha hecho Vasco de Quiroga, Américo Vespuccio. Precisamente en una de estas cartas aparece así. En 1522 hace esta edición del Mundus Novus de Vespuccio y aparece así el indio americano,
con un penacho de plumas en la cabeza, su faldellín de plumas, siempre asociados con canibalismo, vean la cabeza cortada ahí, ¿no? La señora con sus niños, siempre con esta idea de que son salvajes, ¿no? ¿Se fijan? Esta es la inspiración del cuadro de Vasco Fernández que acabamos de ver, ¿no? El cuadro donde aparece uno de los Reyes Magos como un indio asiático, porque todavía no es el indio americano, ¿vean? Está vestido como se pintaban en Europa en este momento a los indios brasileños. ¿Sí? Claro, pero a partir de 1507, América es un cuarto continente. No estaba contemplado en el 3. Sin embargo, el tema de los reyes seguirá siendo un tema muy usado y la iconografía sacralizada de los reyes como parte de los 3 continentes y un rey negro siempre no dejará ya de pintarse en Europa y en América desde entonces. El rey negro tomó cartas de naturalización. Vean, por ejemplo, voy a hacer 2 cuadros de la adoración de los magos de Pedro Pablo Rubens, ¿no? Este es un hermosísimo cuadro. Vean, además, la vestidos a la turca. En el siglo XVII todavía los turcos están ahí en el Mediterráneo, todavía es oriente para los europeos, y tanto los africanos como los asiáticos son vestidos a la turca. El rey africano y el rey asiático se visten a la turca, mientras que el rey europeo se viste como un rey occidental. La siguiente, en este otro precioso cuadro de Rubens, vean los camellos atrás, ¿no? Los exóticos camellos atrás. ¿Qué pasó con el elefante? ¿No? Nos preguntaremos dónde está el elefante, ¿no? El elefante aparece muy tarde. Es el último de los elementos de los magos que aparece en la iconografía. Y vamos a ver cómo aparece. La siguiente. En 1615, Franz Frachten el Joven, otro alemán, pinta por primera vez un elefante en el séquito de los Reyes Magos. Está allá al fondo, casi siempre aparece como un animal no cercano a los reyes, sino siempre lejano. Es hasta esta época que los europeos comienzan a concebir África con elefantes, y el elefante como símbolo del rey africano, el camello como símbolo del rey asiático y el caballo como símbolo del rey europeo. Eso, vamos a ver, tiene que ver con la aparición de un nuevo tema iconográfico, el tema de las 4 partes del mundo, que vamos a ver después. Vamos a pasar a América. América va a recibir este imaginario, este tema de los Reyes Magos, va a llegar a América, va a llegar desde los primeros evangelizadores y va a tener un gran éxito. Y exactamente en estos 3 sentidos en los que hemos hablado, ¿no? El primer sentido, América, tierra de gentiles, ¿sí? América, tierra de paganos. Precisamente uno de los grandes temas que los franciscanos promueven en su proceso de evangelización es que los primeros que se convierten al cristianismo son los Reyes Magos. El 6 de enero del año de 1536 se está abriendo el Colegio de Santiago Tlatelolco para indios nobles. Los franciscanos escogen este día, el Día de los Reyes Magos, para inaugurar el Colegio de Tlatelolco. Es muy significativo, porque precisamente el día 6 de enero se celebra la entrada de los gentiles a la cristiandad, y los indígenas son gentiles. Varias iglesias, varios templos se dedican a los santos reyes. El templo de los santos reyes Mestitlán, un templo de un convento agustino del siglo XVI, dedicado a los Reyes Magos. Sí, la siguiente. Hay un montón de pueblos dedicados a los Reyes Magos. Por ejemplo, está este municipio de los Reyes de Juárez. Claro, no se llamaba así en época colonial, ¿no? El municipio de los Reyes, ese pueblo se llamaba Los Reyes, y ese pueblo tiene un altar de colonial, precisamente donde están Melchor, Gaspar y Baltasar, como
con los 3 Reyes Magos, en los 3 lugares de honor, y en el centro una adoración de los reyes. Un detalle del rey Baltasar, la siguiente, veanlo, el rey negro, ¿no? Con sus chapitas coloradas, ¿no? Entonces, eso es una hermosísima escultura del siglo XVIII en este lugar que es el municipio de Los Reyes de Juárez, en Puebla. Hoy estaba leyendo un libro sobre un lugar que se llama San Gaspar de los Reyes, en Cadereyta, en San Luis Potosí. Tenemos muy cerca de la ciudad un lugar que se llama Los Reyes, ¿no? Camino a Puebla, ¿verdad? Todos esos lugares están dedicados no a los reyes en abstracto, sino a los santos Reyes Magos. Los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar comenzaron a ser usados por los indígenas. Hay un indígena tlaxcalteca que tuvo 3 hijos y les puso Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Sí? O sea, a los indígenas les impactó mucho el tema de los Reyes Magos y lo usaron muchísimo como parte fundamental de sus imágenes. Hay una narración, la siguiente, hay una narración en un viajero franciscano que viajó por México en 1585, se llama Fray Diego, Ciudad Real. Describe una gran fiesta de los Reyes Magos en un pueblo del norte, cerca de la Chichimeca. Un gran festejo donde había ofrendas, había regalos, una estrella bajaba desde el cerro y los reyes bajaban siguiendo a la estrella desde el cerro, había una representación teatral de los reyes, y eso estamos en el siglo XVI. Varios, si no hemos perdido mucho material de las pinturas de los conventos, pero tenemos varios ejemplos de la adoración de los reyes en pinturas conventuales del siglo XVI. Es una, por ejemplo, en Culhuacán, muy cerca de la ciudad, ¿no? Culhuacán es un lugar que puede uno ir incluso ahora camión. Está esta representación de la adoración de los reyes. Se fijan con algún tema interesantísimo. Está el rey negro, ya presente, son las copias que se han hecho de todos los grabados europeos, pero en lugar de camellos o caballos hay mulas, ¿no? ¿Por qué? Porque el animal más común en México es la mula. Entonces, la cabalgata de los reyes debe haber sido mulas. La siguiente. Ese se ve muy mal, es el huitzeo, pero ahí está de nuevo el tema de la adoración, con la Virgen y los 3 reyes a sus pies. La siguiente. En el siglo XVII, una gran cantidad de pintores novohispanos comenzaron a pintar el tema de los Reyes Magos, imitando sobre todo los grabados europeos. Pedro Pablo Rubens, sus cuadros que les mostré de Rubens, fue el gran inspirador de muchos de estos grabados, de muchas pinturas de los pintores novohispanos. Por ejemplo, les voy a mostrar algunos. Andrés de Concha, en Tamazulapa, tiene esta adoración de los reyes, siempre presente el rey negro, como hemos visto. La siguiente, José Juárez, otro pintor también importantísimo. Vean la riqueza del rey negro con un hermosísimo atuendo, incluso trae el incienso, lo trae en una especie de copón, ¿no? De lujosísimo incensario. El primer rey se parece a un rey europeo, ¿verdad? Con su copón, con su cáliz de oro. La siguiente, vean el Cristóbal de Villalpando, también tiene el tema. Los camellos, ¿no? Típicos de Rubens. La siguiente. Ahí tienen otra pintura de Villalpando también con el tema de los Reyes Magos. La siguiente. Hay enconchados como este hermosísimo enconchado. Recuerdan esta forma tan novohispana de arte, que es sobre una placa de madera se hacen incrustaciones de concha nácar, ¿no? Entonces esta representación es muy clave para este tipo de arte. Vean también la presencia de los reyes negros ahí, la siguiente, con los conquistadores detrás. Este es boliviano, es muy interesante porque es el único cuadro que he encontrado americano donde hay un elefante. Tienen allá atrás el elefantito, ¿no? Pero ven la riqueza,
la pintura cusqueña y la pintura en general peruana, es una pintura que introduce una gran cantidad de dorados, ¿no? Entonces la riqueza se muestra con los dorados. Todo lo que ven en blanco, de hecho, es oro. No la conseguí en colores, pero es muy, muy interesante la imagen. La siguiente. Y vean, en México ya hasta la tradición guadalupana va insertada a los Reyes Magos, ¿no? Esta es una imagen donde los reyes no están venerando a Jesús, sino están venerando a la Virgen de Guadalupe. ¿No? Es un cuadro del siglo XVIII en la Catedral de Morelia, fascinante sobre todo por este contexto tan interesante que tiene la presencia de la imagen guadalupana. En 1609 hay una rebelión de negros. Recuerdan que hay una gran afluencia de esclavos negros a raíz de que España y Portugal se fusionan. Las colonias portuguesas en África eran las principales abastecedoras de esta infame forma de esclavizar a la gente, ¿no? Traían cantidades enormes, muchos se morían en los barcos, los que llegaban pues, eran los sobrevivientes, y llegó a haber tal cantidad de negros en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, que continuamente se temían sublevaciones. Incluso en 1609 hubo un conato de sublevación de negros. Y lo más curioso, los negros se iban a rebelar el 6 de enero. ¿Por qué el 6 de enero? Si había un rey negro en la representación de los Reyes Magos, los reyes estaban buscando construirse un rey negro en la vida real, ¿no? El tema de los reyes es un tema que incluso pudo haber tenido connotaciones de rebelión, como en esta interesante rebelión de negros de 1609, porque el arte, la cultura puede llegar a toda la gente y puede ser interpretada por cada uno de acuerdo con sus necesidades. La siguiente. El segundo gran tema, el tema de los Reyes Magos, también se da en América y se da precisamente en los altares en las catedrales. Todas las catedrales americanas tienen un altar dedicado a los Reyes Magos, el altar de los Reyes. ¿Por qué? El altar de los Reyes es el altar más importante de la catedral. Y esto significa que el rey es la cabeza de la iglesia. Los reyes son las cabezas de las iglesias americanas. Ellos nombran a los obispos, ellos nombran a los cabildos catedralicios. Hace poco, el rey de España dio dinero para que se restaurara el altar de los reyes de la Catedral de México. Acto muy significativo. El primer altar de los reyes del que tenemos noticia en México lo mandó construir Juan de Palafox en Mendoza, el obispo de Puebla, para su catedral, la catedral recién inaugurada por él. El altar fue construido con una serie de temas, ¿no? El tema central era la Virgen de la Virgen de la Defensa, que era la patrona de la ciudad de Puebla, que estaba en el centro del altar. Este es el esquema para construir el altar. A los lados de la figura central estaban la adoración de los reyes y la adoración de los pastores. Y curiosamente Palafox se hizo retratar en la adoración de los pastores como un pastor. Pero vamos a ver el actual retablo de los reyes. Ahí lo tienen en la Catedral de Puebla. Es el actual retablo, como quedó. De un lado está la adoración de los reyes, del otro lado la adoración de los pastores. La siguiente es el altar de los reyes de la Catedral de México, que mandó restaurar Su Majestad hace unos años. Se debió a Jerónimo de Balbás. El tema central del altar es la adoración de los Reyes Magos, y el altar está rodeado de santos reyes, reyes santos. San Luis, el rey de Francia, el recién canonizado San Fernando, el conquistador de Sevilla, que se canonizó en 1690. Están reinas santas, por supuesto los reyes y las reinas
están hablándonos de una monarquía católica europea. Y en el centro, la siguiente, la pintura de Juan Rodríguez Juárez, una pintura interesantísima porque está en escorzo. Fíjense, el primer plano está en las escaleras, hay unas escaleras, al fondo de las escaleras está la Virgen y los reyes están alrededor distribuidos venerando a la Virgen, siguiendo el mismo modelo de Rubens, es decir, con sus turbantes a la turca. La siguiente. Los americanos tenían un problema con el tercer tema. El primer tema, los gentiles, aquí había gentiles. El segundo tema, los reyes como monarcas, estaban los altares de los reyes. Pero el tercer tema, los reyes representando las partes del mundo, pues resulta que no estaba América. América había aparecido muy tarde en la imaginería occidental. Por los europeos, los continentes eran tres. 3 eran los hijos de Noé, 3 eran los Reyes Magos, 3 era la Trinidad. ¿Cómo era posible un cuarto? Les rompió el esquema. No podía haber un cuarto rey mago. Los americanos, sin embargo, no se conformaron con esto. Aunque no es muy general la representación, tenemos en México y en Perú algunas imágenes donde aparecen representados como parte de los reyes América. Isidoro de Castro, Iglesia de la Soledad en Oaxaca, principios del siglo XVIII, está pintando la adoración de los reyes, tiene el rey blanco europeo, aquí abajo, ¿no? El rey negro que es África, y atrás hay 2 reyes, se fijan, uno con un turbante y otro con un penacho. Ese cuarto rey mago, el rey del penacho, es América. Así se representa Moctezuma. Vean, por ejemplo, un acercamiento, vamos a ver ese acercamiento, veanlo ahí, ¿no? Es un rey muy occidental, pero su penacho de plumas lo delata, ¿no? Lo delata como americano. Vamos a ver qué pasa en Perú. Es fascinante Perú. Vean esta representación en Juli, en Puno. Uno de los reyes magos, el rey que es Asia, es un inca. Vean el rey africano, el rey europeo abajo, y atrás está un rey inca. Asia no existe, existe América, existe Perú. ¿Cómo no va a estar presente Perú en el momento más importante de la historia humana? La siguiente, otra representación en la iglesia de Yahvé en Puno también, de nuevo la presencia del rey inca como parte de la representación de los magos. ¿Sí? Claro, ¿por qué es escasa esta representación? En primer lugar, porque la representación no correspondía a una realidad. Los reyes magos eran 3. No había lugar para un cuarto. Pero además, porque precisamente con la aparición de América comienza a tener lugar un cambio profundo en las representaciones geográficas, es decir, en las representaciones de las partes del mundo. Los Reyes Magos comienzan a ser obsoletos para representar la nueva geografía. Y no solamente esto, son 3 hombres. En general, digamos, la humanidad tiene también mujeres. O sea, los Reyes Magos no tenían pareja, no tenían esposas. Desde el siglo XVI se comienzan a representar a los 4 continentes con figuras femeninas. Hay una relación muy fuerte entre la representación de los Reyes Magos y la representación de esas 4 figuras que representan a los 4 continentes. Se fijan, Europa, que es la superior, la civilizada, tiene una iglesia, porque es la católica, ¿no? Y su caballo es el símbolo. Asia es una mujer con unos ramos de flores, es una turca, y su símbolo es el camello. África tiene un león como símbolo y una serpiente. Y vean,
Si le bajamos un poquito, vamos a ver que el tocado de África es un tocado, tiene un elefante como tocado, ¿no? La primera vez que África comienza a asociarse con los elefantes. De ahí que a partir de aquí comience a asociarse al rey negro con el elefante. Hasta aquí, estamos, el RIPA está haciendo su iconología en 1580, 1590. Hasta el siglo XVII, que esto se pone de moda, comenzará a aparecer en las representaciones de los reyes África con un elefante. Por esto. Y vean América. América es una salvaje encuerada, ¿no? Con un cocodrilo, con un carcaj y una flecha, es decir, es una violenta y siempre asociada con el canibalismo, ¿no? A veces trae una cabeza colgando de su cintura. La siguiente. Estas representaciones comenzaron a hacerse muy famosas en el siglo XVI y comenzaron a aparecer en todos los grandes festivales. Las recepciones de los reyes, las fiestas del Corpus Christi, los paseos por las calles, comenzaron a sustituir a estas grandes cabalgatas de los Reyes Magos. Para el siglo XVII, lo común para representar los 4 continentes ya no son los Reyes Magos, son una pareja de reyes, hombre y mujer, que representan cada uno de los continentes. América siempre representada por 2 salvajes. En América, sin embargo, esta imagen degradante no les pareció. Y los americanos, tanto en México como en Perú, comenzaron a representar a los 4 continentes, pero América era representada como una pareja de reyes con una soberbia vestidura. En Perú se le representó como el Inca y como su pareja, la Ñusta, es decir, la gran esposa del emperador Inca. En México se representó al rey de América como Moctezuma y a su pareja como la Malinche. En un cuadro que representa la traslación de la imagen de la Virgen de Guadalupe desde su santuario antiguo al nuevo santuario, en el centro del cuadro aparece una representación de estos 4 gigantes de cartón, los gigantes y cabezudos de las representaciones que todos los días de Corpus, en todas las fiestas de Corpus, y por supuesto en esta fiesta especial que es la traslación, aparecían en toda Nueva España. Y en estas representaciones está Europa como el rey Felipe V con su mujer la reina, África con un negro vestido muy elegantemente con su esposa africana, Asia son los más chiquitos que están allá con sus turbantes turcos, y América en primer plano, ¿no? América con el Moctezuma y con la India cacica, que representa precisamente a la Nueva España y que en algunas de las simbologías se asocia con la Malinche. La última, este cuadro de Juan Correa, la segunda mitad del siglo XVII, nos va a mostrar finalmente el triunfo de esta iconografía de los 4 continentes, donde están Europa y América arriba, América representada por estos personajes como hemos visto, y Asia y África con turbantes abajo, y ya con los 4 animales característicos de estos continentes. Está América con su cocodrilo, Europa con su caballo, Asia con su camello y África ya con su elefante. Se siguieron representando a los Reyes Magos. Hemos visto la representación de los Reyes Magos venerando a la Virgen de Guadalupe, que es muy posterior, 100 años posterior a esto. No desaparece la representación. Los Reyes Magos siguieron siendo un aspecto fundamental de la visión de Occidente sobre el mundo. Siguieron siendo parte integral de la visión que el europeo tiene de los otros. Pero para las nuevas mentalidades, los cambios que estaba viviendo Europa desde el Renacimiento, durante el Barroco y después de la Ilustración,
fue mucho más importante la representación del mundo a partir de 4 parejas y que daban una mejor idea de lo que era el mundo que la idea que se había generado en la Edad Media alrededor de los Reyes Magos. Y con eso terminamos nuestro